a la CLATE, muy agradecido por su invitación. Para mí es muy grato estar aquí con ustedes porque yo he sido, antes de ser senador, fui toda mi vida profesor en la Universidad Nacional de Colombia, o sea que soy bastante más cercano a ustedes que lo que pueda alguien de pronto pensar. Pero además porque siempre he sido amigo y he estado en la lucha de los trabajadores desde que era un muchacho estudiando en la universidad. Yo soy de los que creo en la importancia estratégica, decisiva, de los trabajadores y el trabajo en la suerte de la sociedad. Soy de los que respaldo sin duda algunas sus luchas, todas las luchas que libran por sus mejores condiciones de vida y de trabajo. Soy amigo de los sindicatos, soy amigo de los sindicalistas, no me avergüenzan esas relaciones, y soy de los que lucho por lo que llamamos los derechos democráticos de la clase obrera, es decir, derechos de organización, de contratación colectiva y de huelga, todos. Y creo que una de las cosas que hay que hacer en estos años es no olvidarnos de esos principios y mantenerlos ahí a la mano todo el tiempo, porque aun cuando por mucho que estén embolatados, hay que bregar a rescatarlos. De otra parte, esta charla la voy a hacer en una especie de sentimiento agridulce. Pues agrio porque estamos, por supuesto, que en medio de estas tinieblas de la globalización, del libre comercio, del neoliberalismo, pero dulce porque cada vez veo que se prenden más pequeñas luces en medio de la oscuridad. Cuando empezamos esto, en el caso de Colombia, hace 25 años a luchar, ustedes no se imaginan cómo era de sola esa soledad, advirtiendo lo que se venía a Colombia. Cuando viajamos las primeras veces a Estados Unidos y a Europa a hablar de estos temas, pues los trabajadores de esos países, sí, solidarios con nosotros, sin embargo nos atendían, yo así lo sentía, como bueno, estos pobres colombianos, que miren que les cayó esta maldición, ayudémoslos un poquito, pero no nos creían mucho el cuento de que la globalización neoliberal y que el libre comercio y que el consenso de Washington y esas cosas. Y entonces digamos que la pequeña luz que se prende uno es ver a la clase obrera norteamericana, así sea en medio de confusiones, enfrentándose a este modelo, ver a los europeos luchando y ver que por todas partes hay una corriente antiglobalización que inclusive los tiene temblando a ellos mismos, ¿no? Pues a los promotores de esto. Entonces es en este ambiente en que estamos realizando este evento y ese ambiente a mí me llena de optimismo en relación de que primero la vida demostró que teníamos la razón en lo que estábamos diciendo, cuando todo el mundo pensaba que nos estaban llevando hacia el nirvana los grandes poderes financieros internacionales. Y segundo, porque estamos viendo que la lucha está creciendo. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? Voy a resumir muy brevemente. Yo creo que es probable que en casi todos los países haya pasado lo mismo, de pronto con menos intensidad en Brasil o en Argentina, porque allí, digamos, ha habido ciertos diques de contención a los TLCs y a este tipo de cosas, pero yo creo que es más o menos lo mismo en todas partes. Y en el caso nuestro es que desindustrialización del país, y todo esto tiene que ver con los trabajadores, desindustrialización y desagrarización. O sea, reemplazo del trabajo nacional por el trabajo extranjero. Y al mismo tiempo más fuerte especialización en la producción de materias primas, agrícolas y mineras, y particularmente mineras. O sea, la manera como se financian este desastre productivo es mediante mayores ingresos por minería y mediante más deuda externa. Es el otro instrumento que se viene usando en Colombia, utilizado de una manera pues perfectamente destructiva para el progreso nacional. El otro aspecto es la durísima monopolización de la economía. Particularmente en Colombia hay toda una política de arrasamiento de algo que yo he venido llamando la clase media empresarial. Hoy hay una ofensiva para montar monopolio en el transporte, monopolio en el comercio, bueno, ya lo han montado en otra cantidad de cosas, pero digamos que esos negocios que eran de pequeños y medianos empresarios vienen siendo monopolizados y entregados al capital extranjero. Bueno, la extranjerización de la economía, probablemente como uno de los efectos más perniciosos de esto. En el caso de Colombia y creo que del mundo entero, cada vez más son las transnacionales, o sea, los capitales de las grandes potencias las que se toman el globo. Y en cada caso, en el caso de Colombia es clásico, como decía alguien que conocí, se toman un sector de la economía y montan dolarductos. Un dolarducto es un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional para las metrópolis. O sea que
acabando por completo con cualquier posibilidad de desarrollo y de prosperidad de un país como el nuestro. Una durísima desigualdad social empeorada. Estamos en uno de los países más desiguales del mundo y esto en parte por esto que nos ha ocurrido. Un deterioro gravísimo de la calidad del empleo. Esto no es ni sombra el empleo que hoy se tiene en Colombia de su calidad con el empleo que teníamos hace 25 años cuando César Gaviria Trujillo, bueno, y Barco Virgilio empezaron con estas cosas. Gran crisis en la salud, en la educación y una corrupción, bueno, ya es no en pesos sino en dólares y en las proporciones de los negocios de la globalización. Basta con mirar lo que nos está pasando en Odebrecht. Y hay un punto que es interesante mencionar, que le interesa mucho a los trabajadores del Estado, toda la campaña de privatización, o sea, de coger el sector público de la economía que se construyó a lo largo de más de un siglo de esfuerzos de toda la nación, venderlo a la barata, principalmente a los capitales extranjeros, para utilizar ese sector público como instrumento de extorsión a los trabajadores y a las clases medias. Con una cosa que era obvia, también lo dijimos oportunamente, es que no se trataba de acabar con el monopolio de los servicios públicos, sino transformarlo de los monopolios públicos en monopolios privados, y no puede haber nada peor en una estructura económica que un monopolio privado. Eso está pues establecido casi que por definición. Yo digo que solo que el único monopolista que no utiliza el monopolio para extorsionar a la gente es el monopolista estúpido, y los estúpidos no llegan a la jefatura del monopolio, o sea que no tenemos posibilidades de ningún tipo en ese sentido. Y a eso agreguemos en el caso de Colombia, y creo que es global porque es una política de la OCDE y de las agencias internacionales de crédito, ir cada vez más pasando los impuestos de las transnacionales y del supergran capital, pasarlo a las clases medias y a los sectores populares e inclusive a la clase media empresarial. Esta es una de las fórmulas más perversas que se están adelantando, porque no solo agravan la situación de las gentes sencillas, sino que disminuyen la capacidad del Estado para actuar en la vida del progreso en la medida en que el Estado, digamos, no tiene los recursos suficientes que debería tener. Bueno, y dentro de esto, un punto que es súper clave establecer e insistir. Francisco Mosquera, un amigo mío hace muchos años, cuando empezó todo este desastre, dijo esta frase: sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Repito, sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Esto en medio de un basurero ideológico, de una charlatanería que quiere convencernos del cuento de que es que todos los grandes negocios de la época son la electrónica y los nuevos materiales y las cosas raras y el internet. Paja, paja. Aquí lo que está en la base de todo es la más brutal expoliación del trabajo, y por eso es que el trabajo está en la China, y por eso es que está en Bangladesh, y por eso lo llevan para el África subsahariano, y por eso lo tienen el poco que tienen aquí o lo tienen en México. Simplemente por una razón, porque todo este modelo económico, que por supuesto contiene elementos, digamos, tecnológicamente novedosos, está montado sobre la sobreexplotación de la mano de obra, particularmente de los países más débiles de la tierra. Entonces es un modelo que elimina los puestos de trabajo. En el caso de Colombia esto es dramático, y los elimina porque o quiebra las empresas, muchas. Es una masacre empresarial lo que ha habido en estos años, o las anquilosa, pero además les envilece sus condiciones laborales: bajos salarios, inestabilidad laboral, aumento de las jornadas laborales y un feroz ataque al sindicalismo, mis queridos compañeros y compañeras, y hay que hacer conciencia de esto. Un feroz ataque al sindicalismo que se expresa de muchas maneras, cambios normativos contra los sindicatos y contra los derechos laborales. Por ejemplo, cambios normativos que conducen, en el caso de pensiones y salud, a que la contratación colectiva está controlada de tal manera que los mínimos de ley se convierten en los máximos posibles. O sea, en Colombia ya no se puede renegociar las condiciones pensionales ni las condiciones de salud, sino que están dadas por la ley. Luego el sindicalismo empieza a perder su propia naturaleza. Despidos masivos, represión de todos los tipos, extensión de la jornada laboral, y enfatizo un punto: tercerización, que es como la bala de plata contra el sindicalismo. O sea, quien logre tercerizar destruye el sindicalismo por definición, porque ustedes saben mejor que yo, que son dirigentes sindicales, que las normas están montadas para que no se puedan crear ni las organizaciones. O
O sea, aquí los trabajadores van a terminar reducidos a la condición de que podrán crear clubes de fútbol, jardines infantiles, orquestas, etcétera, pero sindicatos, con lo que eso significa, no va a ser posible constituir. Y a esto va pegado, por supuesto, si se pierde el derecho a la organización, pues se pierde el derecho a la contratación colectiva y, por supuesto, que se pierde el derecho de huelga, si es que no está perdido ya desde la propia Constitución, dependiendo de cada país. O sea que, sin mano de obra barata, no habrá neoliberalismo que valga. Es absolutamente feroz este mundo de la globalización contra los trabajadores. Y aquí le hago un llamado muy cordial a los trabajadores que todavía siguen sindicatos, que no se olviden de los demás trabajadores. O sea, la lucha del sindicalismo, lo voy a decir con toda cordialidad, con toda franqueza, no puede ser la de mantenerle a los que todavía tienen los derechos el derecho y que los demás se los coma el tigre. Colombia y el mundo están necesitando regresar a luchas como las de las 3/8, cuando todos los trabajadores, desde la superficie, desde el suelo, con todos los riesgos, le ganaron a las nuevas generaciones los derechos democráticos. Sin este tipo de concepciones no va a ser posible salir adelante. Claro, tenemos que defender lo que tenemos, pero tenemos que pensar en que la clase obrera, los trabajadores, deben luchar por los derechos generales de la sociedad. Concluyamos diciendo un par de cosas más para no salirnos de este asunto. En resumen, ¿qué es esto de la globalización neoliberal? Es relativamente fácil de visualizar. Se trata, y ellos lo dicen, de crear un mercado de envergadura global. Un mercado de envergadura global. O sea, todo el mundo es un solo gran mercado. ¿Para que actúen quiénes? Los capitales de envergadura global, se cae de su peso. O sea, yo no puedo tener 20 mamoncillos aquí en Cartagena y llegar a vender un mamoncillo en Tokio, no. Ese mercado global le está reservado a los capitales de envergadura global. Y ojo, a los capitales y a las mercancías, no al trabajo. O sea, los capitales y las mercancías se pueden mover como Pedro por su casa, por todo el mundo. Las mercancías también se tienen que poder mover, porque si no, no se hace, digamos, el paraíso de los capitales de envergadura global. Pero el trabajo sí se queda confinado en los sitios en que se establezca que se quede confinado. Ahora que estamos en el alboroto de Trump, y se las merece todas el señor Trump, de todos no olvidemos que el presidente norteamericano que más gente, más migrantes ha expulsado de Estados Unidos se llama Obama. Nadie se atrevió a mandar a tantos. O sea, para decir simplemente que esto es mucho más complejo que ponerse uno a escoger, yo no lo hubiera hecho si hubiera sido gringo, entre Trump y Clinton, de la misma manera que en estos países no debemos limitarnos a escoger entre el SIDA y la hepatitis B, a ver qué tipo de enfermedad es la que nos termina matando. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la riqueza se concentra allá y la pobreza se concentra aquí. Porque además lo que queda aquí produciendo y generando algún tipo de actividad económica son, como ya se dijo aquí, los negocios de las transnacionales. O sea, el mundo global es para que las transnacionales localizadas en todos los países de la Tierra hagan negocios entre ellas mismas. Mientras liquidan todas las formas de producción y de economía no monopolista de cada uno de todos los países. Y como ya lo dije, su primer oficio es llenar de dolaductos el mundo que conducen a los centros financieros de las metrópolis, porque al final esto es una operación del gran capital financiero. El caso de Colombia, doy una sola cifra para ilustrar lo que ocurre. Aquí nos han dicho, la felicidad es el ingreso del capital extranjero y la deuda externa. O sea, los extranjeros nos van a salvar, los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los gringos. Ese es el orden. Pues bien, miren ustedes las cifras en los últimos 4 años. La relación entre ingreso de dólares por todo concepto y egreso de dólares por todo concepto da negativo para Colombia por 73.000 millones de dólares. O sea, si sumamos, explico, lo que sale por pago de deuda, que ya van casi 120.000 millones de dólares, lo que sale por utilidades de las transnacionales, lo relacionamos con lo que ingresa por préstamos y lo que ingresa por inversión extranjera, es negativo para Colombia en 73.000 millones de dólares. O sea que una de las grandes mentiras sobre lo que está montado este modelo es que nos va a salvar el capital extranjero. Es al revés, el capital extranjero nos está exprimiendo.
O sea, imagínense un país débil como Colombia y termina financiando a las grandes potencias, pues una cosa por completo absurdo. Terminemos con esta mención. ¿Cuál es el problema de fondo de este asunto? Aquí nadie está ni equivocado, digo yo de ellos, ni equivocado, ni confundido, ni es que no entiende, que es que no sabía, que no le han dicho no. Aquí, o sea, esto de bobos no es. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Saben exactamente de lo que se tratan, saben más que nosotros, obvio, tienen mejores instrumentos de investigación, más gente, etcétera, etcétera. Luego ellos saben exactamente lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Alguien lo mencionó aquí en Colombia en la década de los 90, hablando de que era la apertura que se venía y el alza cuando lo intentaron y la OMC, todas estas cosas. ¿Qué fue lo que dijo? Estamos ante un proceso de recolonización imperialista. Ese es el nombre, yo diría, técnico de este asunto. Recolonización imperialista, ¿qué quiere decir? Regresarnos a los días de la corona española, solo que ahora es con nuevas formas. Entonces, mientras en esos días éramos una colonia, ahora somos una neocolonia. Hoy nos permiten darnos el lujo de tener himno, bandera y selección de fútbol propia. Eso no lo van a respetar hasta el último día. Pero de ahí para allá, todo de ellos. Los virreyes de esos días tenían que ser españoles, los virreyes de ahora tienen que ser cipayos, tienen que ser criollos, tienen que ser naturales de estas tierras porque son en buena medida el instrumento del fraude, de la trampa, de la dominación, que es meternos el cuento de las que las cosas sí se están transformando. Y en buena medida los instrumentos para esta dominación disimulada, pues son nada menos, ya son bien conocidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la OCDE, eso es nuevo, por lo menos en el caso de Colombia, de eso no habíamos oído hablar nunca y ahora ya nos llevan para allá. Es el club de los países ricos, nos vamos a volver ricos y entramos al club de los países ricos. Como si en los clubes de los ricos no hubiera meseros y porteros y celadores, y lo digo con todo respeto por esas profesiones. Sí, porque es que nos tratan como idiotas, además de todo, no solo nos arruinan, nos empobrecen, sino que ofenden nuestra inteligencia. Eso es lo que tenemos al frente. Esa es la realidad que tenemos al frente. Y esto no se puede resolver entonces sino con lucha política, con lucha democrática, ¿sí? Confrontando estas realidades, defendiendo modelos económicos y sociales distintos a los de ellos, pero pasan por derrotarlos. En Colombia me están preguntando mucho, ¿qué hacemos contra la corrupción de Colombia? ¿Qué medida tomamos? Y digo, la primera es derrotarlos. No se hace misa católica con cardenales protestantes o culto protestante con sacerdotes católicos. Entonces, si queremos transformar las cosas, tenemos que transformarlo. Yo repito mucho una idea, y con esto voy a concluir, a estos tipos, a esta gente, no hay que persuadirla, no hay que convencerla, no hay que educarla ni reeducarla. A esta gente lo que hay que hacer es derrotarlos, que es una cosa completamente diferente. ¿Y derrotarlos cómo? Toca mirar hacia la historia y el pasado de estos países. Hay que unir hasta casi que hasta la última alma de este país contra ellos. O sea, hay que generar los frentes más amplios que podamos imaginarnos. Trabajadores, campesinos, clases medias empresariales, empresarios que están siendo quebrados. Hay que unirlos a todos para ganar ¿qué? La soberanía nacional, que es el premio mayor de todas las luchas. Un país que no tenga soberanía nacional no tiene ningún derecho a resolver ni uno solo de sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.